Bien, aquí nos habíamos quedado la clase anterior, ¿verdad? Y habíamos determinado que el voltaje entre los puntos A y B, que no es otra cosa que la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A, se podía obtener por medio de la integral del campo eléctrico por el desplazamiento a lo largo de la trayectoria que uno considera. Ok, entonces vamos a continuar a partir de aquí, a no ser que alguien tenga alguna duda. Bien, parece que no existe duda alguna, entonces, qué nos falta realmente hacer? A ver, primero, ya sabemos cómo determinar la perturbación eléctrica en cualquier punto del espacio, digamos aquí, ¿verdad? Obviamente todo con respecto a un observador. ¿Generado por quién? Bueno, generado pues por en general, una carga que le vamos a llamar, perdón, una carga que le vamos a llamar Q'. Esto va a definir para nosotros el caso general, ¿ya? Aquel en el que tenemos una sola carga o una distribución discreta o una distribución continua de carga. Esta es la que genera en este punto la perturbación. Nosotros sabemos que en este punto esa perturbación se puede medir por medio de el campo eléctrico o el potencial eléctrico. ¿Sabemos cómo calcular E y cómo calcular Phi? Sí. ¿Sabemos cómo están relacionados ellos dos también? Sí. Es decir, podemos calcular el campo eléctrico, podemos calcular el potencial por medio de sus fórmulas, pero también podemos encontrar uno de ellos en función del otro. Ya sabemos, pues, por los métodos que hemos demostrado. Uno, el que E es menos gradiente de este potencial, y el otro en el que este potencial es igual a menos la integral E punto de R desde el infinito hasta el punto en cuestión. Bien, entonces ya sabemos todo eso. Inclusive sabemos algo, ¿verdad? ¿Qué sucede si en este punto nosotros introducimos una carguita? ¿Ah? ¿Qué pasa si en ese punto introducimos una carga, una partícula con carga? Y el valor de dicha carga es Q. ¿Qué ocurre con esta carga? Pues como hay una perturbación eléctrica en este lugar generado por esta carga, ¿verdad? Entonces, esta otra percibiría esta perturbación, y el resultado de aquello sería
medible por medio de una fuerza, ¿verdad? De tal manera de que esa fuerza, si es que yo la puedo dibujar de esa manera, ay, perdón. Esta fuerza que es igual a Q, es decir, esta carga por el campo eléctrico en este punto, ¿verdad? ¿Ah? Esa fuerza que siente Q debido a esta carga, que repito, puede ser una sola carga, n cargas discretas o un objeto tridimensional sobre el cual se ha regado una carga de manera continua. Independientemente de cómo sea esta carga, la fuerza que siente siempre está dada por esta expresión y eso lo sabemos muy bien. Ok, ahora bien, vamos a nosotros a calcular el trabajo de esta fuerza cuando nosotros trasladamos Q de un punto del espacio a otro. Entonces, imaginando que el punto en cuestión es este, ¿ya? Este es nuestro punto inicial y queremos llevar hasta este punto que le estamos llamando punto final B. ¿A través de qué? A través de una trayectoria. Bueno, voy a esforzarme un poquito para dibujar algo mejor. Entonces, estamos yendo desde el punto A hasta el punto B por medio de una curva cualquiera, digamos esa. Y en este sentido, obviamente, ¿ya? Partimos de A y nos vamos hasta B. ¿Y qué queremos hacer ahora? Pues calcular el trabajo de esta fuerza a lo largo de este camino. Entonces, eso es lo que pretendemos calcular, ¿ya? El trabajo de la fuerza F de A a B. ¿Mm? Ok, eso es lo que vamos a calcular. ¿Cómo hacemos esto? Diríamos que ese trabajo por definición, de A a B sería la integral desde A hasta B del producto escalar F punto dr.
¿Qué es dr? Pues dr es el desplazamiento infinitesimal en cada punto. Si aquí estamos dibujando f, en este punto, entonces dr es el vector desplazamiento infinitesimal. ¿Qué quiero decir? A ver, permítanme trazar una curva cualquiera. En un punto cualquiera de la curva, el desplazamiento infinitesimal, yo voy a exagerar un poco, pero solo con el afán de que ustedes lo puedan entender. Entonces, imagínense este vectorcito, pero de tamaño infinitesimal, es el diferencial de R, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, imagínense en cualquier punto a lo largo del camino de A a B, existe un vectorcito tangente a la trayectoria en cualquier punto. Bien, entonces, ¿a qué será igual esta expresión? ¿Alguien puede decirme cómo podríamos evaluar esto? Vamos, anímense, por favor. Ok, entonces, fíjense qué haría yo. Como esa fuerza se puede escribir como Q por E, podría tal vez eventualmente reemplazar esta fuerza aquí y ver qué ocurre, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos? Como Q es una constante, entonces sale de la integral y tendríamos la integral entre A y B de E punto dr. Ahora sí, inevitablemente tienen que decirme cuál es el siguiente paso para terminar de resolver este problema, ¿ya? Porque ya está claro el resultado. ¿Alguien? Reemplazar la integral por el voltaje. Ah, muy bien, pero el voltaje, fíjense que son dos puntos cualesquiera. Entonces, ¿es el voltaje entre esos dos puntos? Sí, Perfecto. ¿Habrá algún signo por ahí? sí, un signo negativo. Bien, entonces yo tendría menos Q por el voltaje, ¿ah?, entre los puntos A y B. ¿Qué quiere decir? El potencial de B menos el potencial de A, ¿verdad? Entonces, si ustedes desean, tal vez sea conveniente escribirlo de esta forma para que ustedes se den cuenta quién va primero. ¿De acuerdo? ¿Quién va primero? El voltaje BA, ¿qué representaría para nosotros? ¿Ah? Este El infinito. potencial menos aquel, ¿verdad? ¿Está bien? Sería este potencial menos este. Entonces, aquí podríamos escribir, ¿verdad? Para que no nos estemos perdiendo. V de AB, o perdón, de BA, lo vamos a interpretar como el potencial en B menos el potencial en A, ¿verdad? Entonces ahí está, el trabajo había sido igual
Es decir, ¿qué significa esto? El trabajo de la fuerza del punto A al punto B, eso es lo que está diciendo. ¿Ah? Claro, cuando introducimos nosotros una carga en una región donde hay una perturbación eléctrica, sobre esa carga va a aparecer una fuerza. Si por medio de esa fuerza nosotros trasladamos a nuestra carga desde un punto hasta otro, entonces el trabajo de esa fuerza se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Ah, como es un trabajo, entonces no se debe uno olvidar de que la unidad de medida en el sistema internacional son joules. Bien, apareció energía. Ajá, apareció energía. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez sea interesante reemplazar esto aquí y reescribiríamos Q por phi de D menos Q por phi de A. ¿Ah? Claro, si reemplazamos esto, aquí tenemos esta expresión. Ahora, tal vez podríamos escribir esto como menos variación. Fíjense, estos términos son idénticos, uno en el punto B y otro en el punto A. Entonces, esto es una diferencia, final menos inicial, por tanto hay un delta, ¿verdad? Si esto es final y esto es inicial de algo que obviamente es energía, entonces yo esto que está aquí adentro lo puedo escribir como una variación finita de ese algo. Y ese algo, como es energía, le vamos a llamar energía potencial electrostática o eléctrica, ¿de acuerdo? Y la vamos a nombrar con U. Ahora, ¿qué es U? U va a ser para nosotros el producto Q por phi. A eso es. Obviamente, su unidad de medida en el sistema internacional son los joules. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, en este punto hay una energía, en este otro punto hay una energía. La diferencia de esas energías con signo negativo es el trabajo que realiza esta fuerza de A a B. Esto es muy similar al caso, por ejemplo, del resorte o de la fuerza de gravedad, ¿no? Bien, en el caso eléctrico también se cumple. Entonces, si yo quisiera calcular el trabajo entre A y B de la fuerza que ejerce esta carga sobre esta carga a lo largo de este camino, lo único que tengo que hacer es evaluar la energía en este punto, la energía en este punto, hacer la diferencia y ponerle el signo negativo. Ahí está. Ahora, veremos qué forma tiene esta U. Si yo reemplazo el phi, pues este phi tiene una forma específica dependiendo si Q' es una sola carga, si es una distribución discreta o es una distribución continua, ¿verdad? A ver, vamos a salvar todo eso y a continuación yo voy a escribir el phi para cada una de esas situaciones. A ver, antes de que lo borre todo esto, por favor, si alguien tiene alguna duda, adelante. Dije, ¿cuál dijo Bien, que es el nombre de la U? perdón. ¿Cuál es el nombre que utilizamos para Q y Pi? O sea, la U.
U es la energía potencial electrostática o energía potencial eléctrica. En cambio, phi es el potencial eléctrico. Phi se mide en volts, ¿verdad? Ahí está el voltaje. Phi se mide en volts. En cambio, U se mide en joules. ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, ahora repito, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar la expresión para U en todas las situaciones, ¿de acuerdo? En todas las situaciones. ¿Cuáles son? La situación en la que hay una sola carga, es decir, Q' es solo una carga. Segunda situación, Q' es una distribución discreta de carga. Y tercera, Q' es una distribución continua de carga. Para esas tres situaciones, pues vamos a escribir la energía potencial eléctrica. ¿Está bien? Ok. Entonces, lo borro así de fácil. Perfecto. Muy bien. Entonces, caso 1. Tenemos una sola carguita, ¿ya? Q'. Si solo tenemos Q', entonces el potencial de esa sola carguita en el punto R es igual a 1 sobre 4 pi y0 por Q' dividido módulo R menos R'. ¿Está bien? Ahora bien, entonces, ¿cuál sería el resultado final? El resultado final sería para U. U sería igual a 1 sobre 4 pi y0. ¿Cómo estoy obteniendo? Simplemente estoy reemplazando en la expresión de U, ¿verdad? Que es la carga Q, no Q'. Q' es la que genera el potencial. Q es la carguita que hemos puesto en el punto R, ¿verdad? Entonces, esto será Q por Q' sobre módulo R menos R'. Tal vez valga la pena hacer el diagrama para que todos lo entendamos bien. Entonces, aquí está nuestro observador. Ajá. Y con respecto a nuestro observador, si nosotros tenemos acá Q' y aquí Q, ¿verdad? Entonces, aquí está Q' y aquí está Q. De eso es lo que dijimos. Q', una sola carguita que genera en este punto el potencial ¿verdad? Ahora sí voy a flechar para obtener sus posiciones. Ok, entonces esto es R', esto es R.
¿Ah? Fíjense la expresión. La energía potencial electrostática de esta distribución de carga está dado por esta expresión. ¿Qué quiere decir? Que estos dos interactúan y esa interacción genera pues una energía que se llama energía potencial electrostática y se calcula de qué forma. El producto de las dos cargas dividido entre la distancia que separa estos dos. Claro, por supuesto. Fíjense que yo voy a poner en amarillo. Este vendría a ser, ¿qué cosa? El vector R menos R', ¿no? Esto es que vale R menos R'. Claro. Este tamaño es esto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esa energía, mientras más grandes son las cargas, más grande será esa energía. Que mientras más grande sea la distancia que los separa, más pequeña será esa energía. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, desde el punto de vista energético, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues si las cargas son positivas ambas, como el módulo siempre es un número positivo y esta es una constante, entonces esta energía va a tender al mínimo, pues cuando estas cargas estén lo más alejadas una de la otra. ¿Qué estoy diciendo? Si yo dejara interactuar a Q y Q', cuando Q y Q' tienen el mismo signo de carga, o ambas positivas o ambas negativas, fíjense que el equilibrio, así como manda la naturaleza, de que sea la configuración de mínima energía, significa que en el tiempo Q y Q' tienen que alejarse tanto, de tal forma, que esto tiende a infinito, para lo cual U se hace cero. O sea que la configuración de mínima energía de esto, cuando Q y Q' tienen el mismo signo, es pues que estén una de la otra lo más alejadas posibles. Y eso da lugar a la repulsión. Claro, Coulomb ya estudió eso, ¿verdad? ¿O no? Y dijo que dos cargas del mismo signo se repelen. ¿Y por qué se repelen? Porque en la naturaleza la ley dice, los objetos deben siempre ubicarse de tal forma que la energía del conjunto sea la mínima. ¿Y cuál es esa? ¿Cuándo se hace mínimo esto? Cuando esto se hace muy grande, quiere decir tiende a infinito. Por tanto, la ley en la naturaleza será que si esta es carga positiva y esta es carga positiva, pues estos se repelen, ¿verdad? ¿Hasta qué grado? Hasta que éstas se ubican una de la otra lo más alejados posibles. En ese caso, esto tiende a infinito y por tanto U tiende hacia cero. Pero si estamos nosotros obligando a que estén en este punto y en el otro punto, la energía de interacción de los dos es esta y es igual a lo que llamamos energía potencial electrostática. Entonces, si a nosotros nos dicen Q' vale un microcoulomb, Q vale 3 microcoulombs. ¿A qué es igual la energía electrostática de esas dos cargas? Es igual a esto, ¿ya? ¿Preguntas? No, no hay preguntas. ¿En serio? Disculpe, Inge, quería saber si Q' y el Q son cargas positivas o son negativas. Q y Q' pueden tener el valor y el signo que sea. Igual se puede calcular la energía potencial de interacción. Lo único que yo he mencionado es que para entender el fenómeno de la repulsión o de la atracción, lo único que tenemos que recordar, ya que esto es energía, en la naturaleza
la configuración de mínima energía es la que la misma escoge. ¿Qué quiere decir? Imagínese usted agarra y levanta una piedra del suelo hasta 1 metro de altura. Si lo suelta, ¿qué es lo que ocurre? Se cae. Bien, pero desde el punto de vista energético, eso sucede porque mantenerlo en esa posición a la naturaleza le cuesta una cierta cantidad de energía. ¿Y qué es lo que hace? Pues busca la configuración de mínima energía. Por eso la piedra, pues, se precipita a la tierra. Si uno cava, pues sigue bajando, ¿verdad o no? Y eso lo va a seguir haciendo hasta que alcance la configuración de mínima energía. Entonces, cuando las cargas son del mismo signo, la configuración de mínima energía es cuando están lo más separadas posibles. Pero si tienen signos contrarios, la configuración de energía es la de aproximar uno tanto como sea posible al otro. ¿Por qué? Porque el producto de una positiva con una negativa, pues siempre es negativa, ¿verdad? Como es negativa, mientras más pequeño esto sea, más negativo va a ser U. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que en vez de repelerse, estos dos objetos deberían atraerse, ¿ya? Pero el valor de la energía se calcula independientemente de si son positivas o negativas. Igual se calcula. ¿Está claro? Sí, Inge. Ok. Entonces pienso que estamos ya para la parte 2, ¿verdad? Queremos determinar la energía potencial. Ahora, si en vez de una sola carguita existe una distribución de carga, ¿ya? Entonces, en este gráfico, ¿qué falta? ¿Qué les parece si en este gráfico, para no estar rehaciendo todo, yo pongo 2, el caso 2, ahora tengo yo eh, Q sub I prima, cargas, ¿ya? Y puede ser 1, 2, 3, hasta n, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren, en el gráfico, ahora lo único que yo voy a hacer para no estar haciendo nuevamente el gráfico es aumentarle aquí un sub i. Por lo tanto, esto se convierte en i. Sería correcto decir que el potencial en este caso, en este punto, es igual a 1 sobre 4 pi y0 por la sumatoria de 1 a n de q sub i prima dividido módulo r menos r sub i prima. Ese sería el potencial ahora generado por Q sub I prima cuando I va de 1 a N. ¿Qué dicen? Hola. Sí, Bien. Entonces, y mucho cuidado con esto que voy a hacer a continuación.
Entonces, la energía potencial de interacción entre todas sería igual a ¿qué? U igual a 1/4 pi y0 por, fíjense, Q sumatoria de 1 a n de Q sub i prima dividido R, ni bien pueda comprarme un escribidor razonable, lo voy a hacer, ¿ah? Porque ya estoy cansado de escribir de esta manera. Ok, entonces, ¿es correcto esto? Decir que esta es la energía de interacción entre ¿qué? Si ustedes me permiten, no estoy haciendo otro diagrama, simplemente estoy diciendo que ahora aquí lo voy a hacer en rojo, ¿de acuerdo o no? Aquí ahora existe una distribución de carguitas, ¿verdad? Hay varias carguitas discretas distribuidas. ¿Hasta cuánto? Hasta n, ¿verdad? ¿Ah? Y el potencial debido a todas ellas está dado por esta expresión. Ustedes lo pueden corroborar, lo tenemos un poco más atrás, es decir, en las otras clases. Y si sigo la fórmula, entonces el potencial sería Q por phi. Y esa Q por phi me está dando esto, ¿verdad? ¿Cómo ha salido esto? Multiplicando esta carga por este potencial, ¿verdad? Entonces, multiplicando esta carga por este potencial, pues me da esta expresión. Ahora piénsenlo, por favor, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy preguntando? ¿Será que esta es la energía potencial de interacción entre todas estas cargas? ¿O solo es la energía potencial de interacción entre todas estas contra esta? Tómense un par de minutos, por favor, ¿ya? Piénsenlo muy bien. Es la energía potencial de interacción entre todas las cargas. Entre todas. Piénsenlo bien, tienen todavía un par de minutos. Sería la energía de interacción de todas las cargas Q' entre la carga Q. ¿Cómo es? ¿Cuál es la conclusión?
Inge, sería la interacción entre todas las cargas de Q' con la carga. Ya, ok, ya, ¿qué estoy diciendo? A ver, si es que yo hago esta sumatoria, ¿qué va a resultar? Si es que hacemos esta sumatoria, aquí sería Q1' dividido R menos R1' más Q2' sobre R menos R2' y así sucesivamente, ¿verdad o no? Ahora, si multiplico esto por cada término, va a ser Q por Q1' dividido R menos R1' más Q por Q2' sobre R menos R2'. ¿Me estoy dejando entender? A ver, Sí. para que ustedes lo entiendan, voy a desarrollar un poquito los primeros tres términos de esto, ¿ya? Y lo voy a poner acá porque después me va a faltar espacio aquí, ¿ya? Lo voy a poner aquí arribita, por favor, ¿de acuerdo? Voy a desarrollar los primeros tres términos nomás, no pienso que sea necesario escribir más términos. Entonces, eso sería igual a 1 sobre 4, bueno, ya, ni modo, 4pi, lo voy a borrar porque no me va a alcanzar la pizarra y lo voy a poner en negrito, ¿de acuerdo? Entonces, este término va a ser igual a 1 sobre 4 pi y0 por esto por Q1', ¿verdad? Q por Q1' dividido R menos R sub 1' más el segundo término. Esto por el segundo término sería Q por Q2' dividido entre módulo R menos R sub 2' más y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esto que está aquí, pues, si es que yo hago la sumatorio y distribuyo esta carga en cada término, ¿verdad? Pues me va a dar esto. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí. Bien, ahora, si estamos de acuerdo en eso, ¿alguien puede decirme qué representa este término multiplicado por 1 sobre 4pi? ¿Qué sería este término? Esto por esto, ¿qué daría? Energía. ¿Aló? Si comparo este término con esto, ¿qué sería? A ver, fíjense, por favor. Sería la La energía. energía. ¿Cuál energía? Mm, ¿Cuál La energía energía sería? potencial electrostática. Sería la energía potencial electrostática ¿de qué interacción? ¿De quién con quién? De la carga con el potencial eléctrico. De Q con Q1' de aquí, ¿estamos o no? Esto sería la interacción de Q con Q1'. ¿Esto qué vendría a ser? La interacción entre De Q con Q'2.
Exacto, entre Q y Q2' de esta. El tercer término sería entre Q y Q3' de aquí. ¿Se dan cuenta que esto no representa la interacción de todo? ¿Qué faltaría para que sea la interacción de todo? Miren lo que yo voy a hacer, por favor, ¿ya? Y no se espanten, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Para poder encontrar la de todo el mundo, ¿ya? Yo voy a poner a Q como si se tratara de una carga aquí adentro, ¿de acuerdo? O, dicho de otra forma, le voy a poner a esta un otro subíndice, ¿ya? Un otro subíndice. Y le voy a llamar, no se va a poder ver esto, voy a poner en negro y le voy a poner este subíndice J, ¿de acuerdo? ¿Ah? Pero le voy a poner esto además. Entonces voy a agarrar y voy a suponer que esta forma parte de una de las cargas discretas. Entonces va a ser Q sub J prima. ¿Y eso qué significa? Que para que yo tome en cuenta la interacción de quién, de 1 con 2, de 1 con 3, de 1 con 4, 1 con 5, así sucesivamente, entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo hacer? Pues voy a tener que aumentar aquí una suma en J, desde 1 hasta N. Ah, pero cuando yo sume, por ejemplo, cuando ponga 1 aquí, esto va a ser Q1'. Cuando ponga esto 1 aquí, va a ser 1'. No puede haber interacción de 1 consigo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? Hay que evitar que estos dos índices siempre, es decir, que nunca tomen el mismo valor. ¿Y eso cómo se hace? Se dice y no puede ser J. Y no puede ser J. Perfecto, muy bien. Ahora, cuando este valga 1 y este valga 2, vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener Q1' por Q2'. Y al final, ¿qué va a resultar? Esto va a ser R menos R1'. Cuando haga esta suma, no se olviden que esta R ahora es una R de J, ¿verdad? Ajá. Tal vez se están confundiendo, tal vez se están confundiendo. Entonces, yo voy a mejor hacer lo siguiente, ¿ya? Tal vez se están confundiendo. Bien. Entonces, ¿qué sería? Esta sería la energía potencial de interacción de Q1' de aquí con Q. Esta sería la energía potencial de interacción de Q. Esto también tengo que borrar, por favor, para que no se estén confundiendo. Lo voy a hacer de otra manera, pero evitando cualquier tipo de confusión. ¿Ya? Aquí está. Entonces, lo voy a hacer de otra manera. Repito, por favor. Tal y como se puede ver aquí, si es que yo expando esta sumatoria, pues se va a expandir a esta situación. Ahora, repito. Aquí adentro hay Q1'.
la interacción de esta carga con Q1' da origen a esta energía. Aquí adentro hay Q2'. La interacción de Q2' con Q es este término. Y todos los términos representan como la interacción de todas las que están aquí con esta. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que está faltando? Para tener toda la energía electrostática del sistema, lo que está faltando es la interacción entre cada uno de los que está aquí adentro. ¿Me dejo entender? Es decir, ¿qué pasa con la energía de interacción entre Q1' y Q2'? ¿Qué pasa con la energía de interacción entre Q1' y Q3'? ¿Está contado aquí? No, no está contado. ¿Qué pasa con la energía de interacción entre Q1' y Q4', por ejemplo? No hay esos términos acá. Para definir la energía de interacción de todas las cargas, pues necesitamos sumar todo eso. Entonces, a esto, ¿qué tengo que hacer? A esta expresión, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que sumar todos los términos de interacción aquí adentro, es decir, de las n carguitas primas. Pero entonces es un trabajo doble. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer la interacción de todas las cargas, unas contra las otras aquí adentro, ¿para qué voy a sacar a una? Mejor solo calculo la energía de interacción de n cargas discretas. ¿Está claro? Lo que voy a hacer va a ser agarrar esta carga y pues eliminarla y solo considerar la interacción de n cargas y hallar la energía potencial de esas n carguitas. Ahorita es como si aquí se tratara de 2. ¿Qué pasa si son 3? ¿Qué pasa si son 4? ¿Qué pasa si son 5? Son 6 y así sucesivamente. Ahora yo voy a considerar n cargas, unas en interacción con otras dentro, ¿verdad? Ya, para que quede más claro, voy a borrar esto también, por favor. Voy a borrar esto. Y así todo mundo va a comprender el asunto. ¿Ya? Ahí está, este era nuestro problema original. Esta era nuestra situación original, ¿verdad? Dos carguitas, que le hemos llamado Q y Q'. Ahora vamos a hacer de n cargas, solo que la estrategia que yo estoy haciendo, en vez de llamarle Q y Q', le voy a llamar Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y así sucesivamente. Entonces, en 2 ya no es el potencial generado por Q sub I', sino que estoy hablando de estos términos generados por n carguitas. Entonces, lo voy a transformar de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de n cargas. ¿Ya? N cargas. Y esas n cargas les estamos llamando Q sub I. ¿Ya? Tenemos nosotros entonces una distribución de n carguitas
a las que les estamos llamando Q sub I. Ahora voy a hacer un diagrama y voy a decir, aquí está el observador. Perfecto. Y tenemos acá a Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q sub I, Q sub J, Q sub N. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a llamar aquí. Esta va a ser Q sub I. Esta va a ser Q sub 1. Esta va a ser Q sub 2. Esta será Q sub N. ¿Ya? Y aquí voy a poner Q sub J para indicar que es una otra cualquiera. ¿De acuerdo? Ahí están todas las carguitas. Entonces, yo lo que voy a hacer es definir la interacción entre estas dos cualquiera. ¿Ya? ¿Qué es esta distancia? A esta distancia le voy a llamar, para que se note, lo voy a poner así. A esa distancia le voy a llamar R sub I J. ¿Qué es R sub I J? Fíjense que no le estoy poniendo flecha, ¿ya? R sub I J es el módulo ¿de qué? De la posición de J menos la posición de I, el módulo de R sub J eso, menos R sub I, el módulo. Eso va a ser RIJ. ¿Está bien? RIJ, la distancia entre estos dos. Perfecto. Entonces, la energía entre estos dos le vamos a llamar U de IJ. ¿A qué va a ser igual eso? Va a ser 1 sobre 4 pi Y 0 por Q sub I por Q sub J qué feo. A ver, ahora sí. Q sub J dividido R y J. ¿Qué dice? ¿Está bien? Es más práctica esta notación. Es lo mismo que esto, solamente que ahora en vez de llamarle Q y Q', es decir, Q y Q', por supuesto, le estoy llamando Q sub I y Q sub J. Es la energía de interacción entre estas dos. R sub IJ, como les digo, es la distancia de separación entre las dos. ¿Cómo se obtiene? Como R de J menos R de I módulo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Sí, Inge. Bien. Ok. Entonces,
¿cómo voy a obtener la energía de todos? ¿Quién es de todos? Fíjense, síganme por favor. De todos significa 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, 1 con todos. Eso tiene que haber, pero también tiene que haber, ¿qué cosa? 2 con 1, ¿ustedes creen que ya hay o no hay? Hola. Sí hay. Ya hay, claro, 1 con 2 es lo mismo que 2 con 1, es una sola interacción. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Estoy sumando 2 veces, ¿verdad? Cuando hago 1 con 2 y 2 con 1, debido a que es lo mismo, estoy sumando el mismo término de interacción 2 veces y eso lo tengo que recordar, por favor, ¿de acuerdo? Ya, pero lo que no hay es 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, Inge. Ya, para que sea todos contra todos, entonces, primero 1 con todos, luego 2 con todos, luego 3 con todos, luego 4 con todos. ¿Cómo se hace eso? Para eso, entonces, digo, la energía total va a ser igual ¿a qué? A una doble suma, una en I, otra en J. ¿Ya? ¿De qué? De esta expresión, U de I, J. Pero como hay términos que se repiten, como ya les he dicho, como han podido verificar ustedes mismos, tengo que dividir entre 2. ¿Están de acuerdo? Cada una de estas sumas va de 1 a n. Es decir, esta suma va de 1 a n. Esta suma en J va de 1 a n. Lo único que hay que tener cuidado acá es que I jamás sea igual a J. ¿Por qué? Porque no puede haber una interacción consigo mismo, ¿verdad? 1 con 1, no hay eso. Nadie interactúa consigo mismo. Entonces la interacción es 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5. Luego paso a 2. 2 con 1, 2 con 2, 2 con 2 está prohibido, ¿verdad? No. 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5. Luego paso a 3. 3 con 1, 3 con 2 y así sucesivamente. Pero si ustedes se dan cuenta, el 1, 2 y el 2, 1 es lo mismo. Por tanto, como el 1, 2 y el 2, 1 son lo mismo, pues tengo que introducir este 2 para partir eso. No hay 1, 1, no hay 2, 2, eso es lo que significa esto, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, aquí está clarito de que U de IJ es lo mismo que U de JI. ¿Ah? Está claro eso, ¿verdad o no? Cuando yo calculo esto, digamos, esto vale 1, 2. 1, 2. ¿Qué pasa cuando esto es 2 y esto es 1? 2, 1. ¿Qué cosa cambia? No cambia nada. ¿Por qué? Porque esta distancia sigue siendo la misma. Sigue siendo la distancia entre las dos mismas cargas. Por lo tanto, esto es siempre igual. 1 con 2, 2 con 1. 1 con 3, 3 con 1. 1 con 4, 4 con 1. Todos son igualitos. Entonces, como son iguales, hay que hacer la suma, pero porque son iguales, lo dividimos entre 2. Lo que no hay es JJ, no hay. Claro, en otras palabras estoy diciendo 1, 1 no hay. 2, 2 no hay. 3, 3 no hay. Eso es lo que está prohibiendo esto. Ok, ¿está claro ahí? Sí, Inge. Bien, parece muy rudo, pero no es. Ahora, puedo agarrar y meter esto aquí y encontrar la energía potencial de interacción total.
¿Está bien? Si ustedes me permiten, yo puedo hacer eso y lo puedo expresar de esta manera. Como un medio de la sumatoria en I de 1 a N, ¿ah? ¿De qué? De Q sub I por U sub I. ¿Qué les parece si escribo de esta manera? O mejor aún, fíjense, en vez de escribir U sub I, yo puedo escribir ¿qué cosa? Esto puedo escribir phi sub I. ¿Creen que esto se da? ¿Qué es phi sub I? Ahora van a recordar lo que estábamos haciendo al principio. ¿Qué es ese phi sub I? A ver, ese phi sub I sería igual a, que conste que yo ya agarré, metí esto aquí. Q sub I lo he apartado y el resto que me ha quedado ha sido 1 sobre 4 pi y0 por Q sub J sumatoria en J de 1 a N, ¿de acuerdo? Dividido R menos R sub J. Pero esto es I, ¿ya? Esto es J. Eso sería. A ver, fíjense por favor, si ustedes reemplazan esto aquí, sacan Q sub I, lo que les va a quedar ahí como phi sub I es esto. ¿Y recuerdan qué es esto? Pues es la expresión del potencial generado por una distribución discreta en un punto cualquiera. Ahí está, esto es lo que es. Lo único que en otras palabras había que hacer, siguiendo la línea del caso 2 que estábamos estudiando, era darle una sumatoria y dividirlo entre 2. Entonces, esta es la forma, por favor, ¿ya? Este es el potencial generado por las n cargas en un determinado punto. Es decir, ¿dónde? Donde está una de las cargas. Con una excepción. Esto no puede ser. ¿Qué quiere decir? Que J e I jamás pueden ser el mismo punto, porque si son, esto se va a volver cero, y por lo tanto este va a ser infinito. En otras palabras, esta suma de 1 a n sigue siendo una suma de tal forma que I jamás sea J. Entonces, esta va a ser nuestra expresión para calcular la energía, potencial electrostática de n carguitas. Pero, a ver, quiero introducir además esta condición, ¿verdad? ¿Cuál es esa condición? Ya. Voy a meter todo ahí adentro, ¿de acuerdo? Así es. Esta sería entonces la expresión para definir la energía potencial electrostática de n cargas discretas. Ahí está. Bien, yo lo dejaría ahí para continuar mañana con el caso continuo, ¿de acuerdo? Pero si tienen tiempito, por favor,
Traten de hacerlo, ¿ya? Traten de hacerlo. Antes de irnos, si tienen alguna consulta, entonces, por favor, adelante, ¿ya? Inge, RIJ no era RJ menos RI, porque en el potencial de I usted lo puso como I menos J. Ya, pero fíjense que como es el módulo, ¿verdad o no? Es como es el módulo, entonces el orden de lo que hay aquí adentro no importa, ¿verdad? De todas formas, se trata de esta distancia. Si ustedes quieren aquí, esto yo puedo sustituir por RIJ. Obviamente RIJ o RJI son lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es solo la distancia entre los dos. ¿Está claro, no? Inge, una cosa más, el potencial de I, ¿por qué lo denomina así si la carga J es la que la está generando? Lo que quiero decir es que el potencial en la posición de la carga Q sub I, eso quiero decir con esto. Si escojo yo esto como base, quiero decir el potencial generado por toditas estas, pero en este punto. Eso es lo que quiero decir con esto. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. Ok. Entonces, eso ya está y por lo tanto nos estamos viendo mañana.